la máxima bendición que recibimos, aparte de que recibimos muchas cosas, muchas veces no sabemos qué es lo más grande que recibimos. Unos pensarán que es salud, economía, una familia, todas son bendiciones, pero la más grande bendición es recibir de la misma presencia de Dios. Dios se da a sí mismo. Amén. Hoy vamos a hablar un mensaje que a veces no queremos escuchar, y no va a ser de dinero, porque va a ser de otro punto. Quiero que abra su Biblia en Hebreos 11, 33 al 43. Todo tiene dos partes, dos lados. Para que estés completo tiene dos lados. Vamos a poner la luz para dar luz ahí, positivo y negativo. Deje eso en su corazón y voy a darle lectura, y ahorita vamos a entrar después al mensaje. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y aún más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Bueno, así hay un comentario. Todo para que algo sea poderoso y tenga un buen resultado tiene dos lados. Muchos conocemos como el lado positivo y el lado negativo. Para que haya luz en un foco tiene un cable negativo y otro positivo. Y cuando esos dos se encuentran y encuentran una armonía, entonces se produce luz. Hay una parte que nunca queremos escuchar del Evangelio, y es la parte de la adversidad. Es la parte de cuando nosotros estamos conscientes y tenemos que entrar a una parte donde hay padecimientos. Entonces, para eso se requiere fe, y se requiere poner la mirada en Dios. Ahora, eso es parte de nuestra vida espiritual. Nosotros no vamos a poder decir que estamos en victoria si nunca hemos ganado una victoria. Ahí hace años aprendí algo que me llamaba la atención de un profeta que estaba hablando, ¿verdad?, de tres tipos de congregaciones o de iglesias. Él comentaba en su prédica, decía que algunas iglesias son las que pagaban el precio, otras rompían las maldiciones y otras tomaban la cosecha. Y este mensaje él lo daba porque había muchas iglesias muy grandes, prósperas económicamente, hasta salían por ejemplo, en los medios, en este caso en la televisión. En ese tiempo no había YouTube ni Facebook, pero muchas criticaban a las iglesias pequeñas, que a lo mejor ahí no había unción, no había poder. Entonces el profeta, hablando sobre el punto, es de que hay congregaciones que nada más se dedican a recibir a las almas con más facilidad,
Porque atrás de esas almas, para que le dieran su vida a Jesucristo, muchos pagaron un precio muy alto. Unos fueron a lo mejor muertos por el Evangelio, mártires. Otros tuvieron que andar haciendo guerra espiritual en los montes con shofares, ungiendo territorios. De hecho, no sé si usted está informado, pero hay lugares que para que entre el Evangelio, a veces hay misioneros, o a veces hay profetas o apóstoles que van con avioneta y con aceite, ungen todo el territorio y luego están orando. Pero a veces eso no es tan sencillo, porque a veces hay muchos que los matan por causa del Evangelio. Y hay otros que están rompiendo las maldiciones, entran a lugares y ungen y rompen maldiciones, pero a veces el precio es muy alto, llega dolor, llega escasez a esas personas, llegan enfermedades, llegan ataques satánicos de alto nivel. No sé cuántos me están siguiendo hasta acá. ¿Ven? Y hay otras congregaciones que hoy la pusieron y en 3 meses ya son 1000. Entonces, por eso este profeta hacía ese comentario, que hay congregaciones que son muy grandes, aunque a veces no hay tanto conocimiento en ellos. En algunos sí, hay de todo, depende de cómo busquen a Dios. Pero el punto es de que todos somos hijos de Dios, y el punto que algunos pasan más padecimientos que otros. De hecho, yo he ido a lugares, a congregaciones, que me manda a traer a veces el pastor, porque hay gente con influencias demoníacas, y no sé, ellos no le ministran, o a lo mejor no conocen el tema. ¿Sí está conmigo? Ya hasta se me está secando la garganta. El punto es que muchas veces hay ministros que no quieren meterse en problemas. ¿Amén? ¿Y qué sucede aquí? Alguien tiene que sacar al diablo de esas personas. ¿Amén? Eso que estaba yo bien, pero estos temas son medio raros. A ver, vamos a dejar que se me pase tantito esto. ¿Amén? Esto sucede, lo que ahorita me está pasando, a veces sucede cuando entro a orar a casas, cuando ministramos liberación a personas, cuando ministramos rompimiento de maldiciones, cuando soltamos profecías, cuando hacemos guerra espiritual territorial. Entonces hay mucha oposición. Amén. Entonces este profeta comentaba de 3 tipos de congregaciones. Él había ido como a 70 naciones a hacer guerra espiritual con algún grupo de profetas muy capacitados, muy preparados. Yo estuve en uno de sus congresos de varios días, y me daba cuenta de lo difícil que es para muchos ministros. Algunos, a lo mejor vamos a algún lugar, ya no regresamos a casa. Algunos regresan, pero regresando a casa ya hay enfermedades. Yo llegué con unos a predicar algunas congregaciones, algunos ya venían con sinusitis, con enfermedades. Algunos ministros, ¿verdad? Su economía estaba bien, y de repente empezó a fallar la economía. ¿Está hasta aquí siguiéndome? Ahora, pero el punto al que voy a ir es que nadie nos obliga, ni Dios nos obliga a entrar a esos padecimientos que están dentro de la voluntad de Dios. Esa es una decisión personal que nosotros debemos de tomar. Te voy a guiar a 2 citas bíblicas. Una está en Mateo 16.
al 19. Te voy a dar lectura. Dice: viniendo Yeshua, o Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, dice: bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran que él era Yeshua el Cristo. Ahora vamos a lo que voy a explicar. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, aquí hubo algo extraordinario. Vino la revelación de Dios a uno de los discípulos, a Pedro, y él le dio el discernimiento, el entendimiento de que Yeshua, al que andaba siguiendo, él era el Mesías esperado por Israel. ¿Está usted conmigo? Amén. Pero aquí hay algo importante, que el mismo Pedro, que había recibido una revelación poderosa de Dios, cuando Yeshua iba a entrar a Jerusalén y padecer y dar su vida, ahí fue donde Pedro claudicó o fue atacado por Satanás. Llega un momento a nuestra vida donde Dios nos da instrucciones, y esas instrucciones van acompañadas de padecimientos. ¿Sí me explico? De aflicciones, no de por vida, es algo temporal, pero de nosotros depende si tomamos la decisión, aún sabiendo que es la voluntad de Dios y sabiendo que va a haber una temporada de padecimientos, él obedecerá a Dios. ¿Sí está conmigo? El apóstol Pedro dijo: no, ¿sabes qué? Mira, no vayas, dice, ten compasión de ¿qué? De ti mismo. Lógicamente eso fue introducido por el diablo a él, y Jesucristo se volvió, Yeshua se volvió y dice: mira, quítate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de ¿qué? De Dios, sino la de los hombres. Como le vuelvo a repetir, estas son decisiones que uno hace por amor a Dios y hacer su voluntad. Cuando leímos Hebreos nos dimos cuenta que muchos fueron apedreados, azotados, otros estuvieron en cárceles y tenían que pagar un precio, pero era necesario porque Dios iba a manifestar su poder, iba a alcanzar almas. Cuando usted estudia la historia, después de Jesucristo, 100, 200 años que estuvo la iglesia predicando el evangelio, nadie la podía detener. La perseguían, nos aventaban a los leones, había muchos mártires, pero por cada gota de sangre de un mártir se convertían cientos de hombres y le daban su vida a Jesucristo. Porque el sacrificio desata poder, ¿sí? Y ese sacrificio siempre va dentro de un padecimiento.
No todos vamos a decir que vamos a tener una vida fácil espiritualmente. Esa es la otra parte del Evangelio que casi no se enseña y no se predica. Entonces todos llegamos a un punto donde Dios nos va a dar una instrucción temporal, pero esa instrucción temporal, para que Él pueda hacer cosas grandes, van a ir dentro de persecuciones, dentro de vituperios, dentro a lo mejor de cárceles, dentro de enfermedades, y algunos, yo conozco hermanos que ya están con el Señor, hasta su vida han dado por el Señor. Damos gracias a Dios por ellos, pero sé que eso no ha sido sencillo. Entrar a lugares donde sabes que a lo mejor ya no sales. ¿Sí está conmigo? Sí. Entonces es un punto donde uno debe de tomar decisiones poderosas. Voy a darte otra cita. Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice: y al oírlo muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora voy más adelante dice el 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de ustedes es del diablo. Ahora, escuche bien lo que dice el 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con quién. Quiere decir que en los tiempos del maestro muchos también que retrocedieron. Por eso cada que nosotros venimos acá debemos de llenarnos de unción, de fortaleza espiritual, de fe, porque para no retroceder se requiere de fe, porque siempre vamos a llegar a un punto, posiblemente vas a ser criticado por tu familia, por el Evangelio. Algunos van a ser atacados en su trabajo, algunos en su economía, algunos en su cuerpo. Lo que sí sé es que todo eso es temporal. Jesucristo no estuvo más de un mes en padecimientos. Llegó a Jerusalén, fue crucificado, al tercer día resucitó entre los muertos. Amén. Entonces, pero esto es necesario porque es parte del plan de Dios. Por eso hay muchos mandamientos que a veces se nos dificultan obedecer y que no son complicados. Imagínense qué va a pasar si el Señor nos pide que demos nuestra vida por Él. ¿Se puede usted imaginar? Si cosas tan sencillas no las creemos y no las obedecemos, mucho menos cosas donde Dios nos demande más. Ahora, si te pide algo complicado, algo difícil, es que Él va a hacer algo difícil que nadie puede hacer en ti ni en donde tú estés. Lo va a hacer Dios. Pero eso es parte de una vida de fe. Yo hace unos años vi un amigo, un apóstol, entró a un lugar, dio su vida por el Señor. Luego otro pastor, luego otro. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares el asunto va a ser sencillo. Así es que si tú crees que ser un misionero, ser un profeta, ser un apóstol es sencillo, no es sencillo. Tiene su parte de dificultad todo ministerio. A lo mejor no necesariamente cárcel, no necesariamente ser mártir, pero sí va a haber oposición, sí va a haber a lo mejor acusación. En algunos se nos levantan falsos testimonios, en algunos somos vituperados, algunos son rechazados, ellos y su familia.
pero eso sabemos que va a ser ¿qué? Temporal, porque en esos padecimientos es donde se va a manifestar Dios Todopoderoso, es donde va a hacer algo. Hace unos años, cuando recuerdo que empezamos a predicar, escuchaba sobre muchos que empezaron a ser perseguidos aquí en Chiapas, creo en Chamula, algunos hasta los mataron, pero ¿sabe qué? El evangelio seguía creciendo. Fue una de las pocas noticias que vi que salieron en televisión, ¿sí? Pero solamente así Dios se manifestó en ese lugar. Algunos que aún atacaban a pastores, a ministros, Dios empezó a traerlos a sus plantas, se les empezó a revelar Dios a ellos. ¿Y por qué causa en ese lugar había persecuciones? Por la idolatría, por no hacer fiestas paganas. Pero ¿qué es lo que pasa a nosotros? A veces cuando se trata de una fiesta pagana, tú te vas a tener que poner firme y no creas que te van a felicitar y te van a decir que bueno. Te van a atacar, te van a perseguir, te van a amenazar, como en algunos lugares te amenazan con que hasta el panteón no te van a querer enterrar. En algunos lugares hasta no les quieren dar agua potable. ¿Sí me explico? Pero eso es parte de aquel que se oponga, de todo modo se va a oponer a ti, se va a oponer a Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios, dentro de su voluntad, va a entrar a esas personas. ¿Qué es lo que pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un perseguidor de los discípulos de Yeshua. Él, de hecho, creo fue testigo cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Andaba hasta pidiendo autorización para perseguir a las congregaciones. Y un día se le presentó, como dicen por ahí, el mero mero. Dice que se presentó Yeshua, un resplandor, dice que hasta quedó ciego. Y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Dice, yo soy Yeshua el que tú persigues. Dura cosas dar cosas contra el aguijón. ¿Y sabe qué? Ese que era un perseguidor de la iglesia se volvió en el misionero más conocido en esos tiempos. Fue el que entró a lugares que nadie entró. Claro, también llegó a ser mártir, pero aún así cuando él llegó a esa etapa, para él era un honor dar su vida por el maestro. Por eso hay cosas tan sencillas que obedecer en esta congregación. No puede haber gloria, no puede haber un grito de júbilo, de victoria, donde tú no ganes una batalla. Cada promesa tiene un precio. Hay cosas que se nos demandan obediencia. Sé que nuestra mente nos va a atacar, que esto como que sí, que esto que no, pero llega un momento donde vamos a estar parados y debemos de tomar una decisión de dar todo por Cristo o lo que muchos retroceder. Unos a lo mejor físicamente no retroceden, pero sí en su mente, sí en sus acciones. ¿Por qué? Porque tenemos toda una responsabilidad de predicar el Evangelio, tenemos la responsabilidad de orar por los enfermos, tenemos la responsabilidad de liberar a los cautivos, pero cuando tú llegas a hacer eso, el diablo se va a levantar. Él no se va a levantar cuando tú no obedeces en absoluto, cuando hay una obediencia como medio parcial. ¿El qué te va a hacer el diablo? Bueno, si padeces es tu mente, eres tú mismo, pero en el momento que tomas una decisión de penetrar a territorios donde Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y en esos lugares, cuando tú te levantas a orar, cuando tú te levantas a ayunar, cuando tú te levantas decidido a predicar el Evangelio, cuando tú decides hacer cambios en tu vida por amor al Evangelio, es cuando el diablo se va a levantar. Él no se va a levantar con alguien que no mueve las tinieblas. El diablo se levanta con aquel que va en contra de las tinieblas y lleva luz a esos lugares. Pero llega un momento que aún, ¿por qué crees que hay mensajes que ni siquiera los doy así, los tengo que dar personalizados? Porque hay mensajes que de verdad son fuertes.
a donde nosotros debemos de tomar una decisión: o es Cristo o no es Cristo, o es Yeshua o no es Yeshua, o obedezco o no obedezco. Imagínense, hay mandamientos tan sencillos como congregarse, mandamientos tan sencillos de amar a tu prójimo, mandamientos tan sencillos de una ofrenda, un diezmo. ¿Te puedes imaginar si te pide Dios, da tu vida? Yo llegué una vez a ir aquí a la sierra por Hidalgo, no sé si eran como las Huastecas, ya no recuerdo cómo se llama ese lugar, saturado de brujos, ¿sí? Llegué a unos lugares donde había gente preparada con armas para dañarnos. Pero ¿sabes qué? Lo único que nos ayudaba: la fe, la oración y el poder de Dios, para que esas cosas no tuvieran poder con nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Esas sí son palabras un poco más grandes. Hay mandamientos que son de verdad, para el que ama a Dios son hasta un privilegio. Pero llega un momento, imagínense, el que es uno de los más cercanos al maestro, le dijo al maestro: no vayas a Jerusalén. Va a llegar el momento que vamos a hacer cosas donde vas a tener oposición hasta del más cercano a ti, que diga: no hagas esto, por Dios. Dios te ama, no es necesario. Pero cuando tú sabes escuchar a Dios, Dios te va a demandar cosas, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Y no porque a Dios le guste verte sufrir, sino a Dios le gusta verte bendecido. Amén. Amén. Y quiere darte una experiencia con Él. No se me puede olvidar una prédica. De hecho, a mí no me tocaba predicar, le tocaba al apóstol que iba conmigo. Era una congregación donde no había techo, era un lugar así en la montaña metido. Y no me lo vas a creer, ese día que íbamos a la congregación, yo no era el predicador de ese mensaje, pero el solo sentarme en ese lugar y los que íbamos, literalmente empezó a darme una temperatura. Sí, literalmente. Lógicamente estoy hablando que ese lugar estaba rodeado de hechiceros, de brujos, maldiciendo ese lugar. Y luego el apóstol que iba conmigo, no sé qué pasó, pero me dijo: ¿sabes qué? Mejor tú vas a ser el predicador de este día. Y a un lado iba otra persona que nos había llevado. Fíjense, los que nos habían llevado, y mandan a avisarme antes de predicarse: no prediquen. Y ese lugar ya en el atardecer, en una esquina, literalmente, se veía uno como mono, como chango, entre como que en las tinieblas, como que se formaba literalmente en ese lugar. Y lo único que se me vino ahí, porque hasta el de la alabanza no pudo tocar, después se fue a pedir disculpas a donde estábamos hospedados. Estábamos hospedados así, no crea que nos dormimos en cama, no, éramos como tambores, así sin cobijas y sin nada, y eso era lo mejor que nos pudieron ofrecer en ese lugar. Para bañarse tenía uno que meterse como una barranquita donde caía agua, y así estaba la barranca. Y dice: no sé qué pasó en la alabanza, no pudimos cantar. ¿Se acuerda hace rato cómo se me puso mi garganta? Pues como eso, así pasó en ellos, ni instrumentos ni nada. Y ese día nada más, cuando yo pasé a predicar, se me vino un versículo que hablaba de la oración. Es más, esa se llama la oración de Jabes. Y empecé a hablar de lo que era el poder de la oración. El mensaje no fue de 20 minutos, ni de una hora, ni de hora y media. Yo creo no llegué ni a 15 minutos. Lo único que fui ya sudando y con temperatura, me paré y abrí la Biblia, porque tuve que tomar una decisión: o decir que yo no podía predicar, o subirme ahí. Y cuando empecé a predicar y empecé a hablar fuertísimo, porque no creas que hay así como instrumentos como acá, entonces hice un llamado y pasaron gente
gente que no era de la iglesia, gente que nada más iba a maldecirnos, y empezó a caer esa gente. Unos empezaron a hablar en otras lenguas, fueron tocados por el Espíritu Santo, y otros empezaron a hablar voces demoníacas. Pero imagínense, parecía así un retorcidero como de víboras en gentes. Otros con el Espíritu Santo, y otros los demonios se le empezaron a manifestar. Otros empezaban a hablar: sáquenos de aquí, sáquenos de aquí. Pero eran los demonios que le decían a las personas que sacaran esos cuerpos de esa gente. Entonces, esa manifestación del Espíritu Santo duró como 2 horas en esas personas. Unos le empezaron a dar su vida al Señor. Otros empezaron a recibir dones que no habían recibido. Unos empezaron a profetizar. Hubo un rompimiento espiritual de las tinieblas. Unos eran hechiceros y se convirtieron a Jesús. Pero ¿sabes cuál fue el precio? El precio es que con temperatura, con oposición, tuve que pararme en ese púlpito, arriesgando que por ahí nos agarraran a balazos. Pero esas gentes les dieron su vida a Jesucristo. Denle un aplauso, Señor. Amén. Y como esas historias tengo otras, pero esta nada más te la comento porque el Evangelio tiene una parte complicada. Hay partes que son fáciles, pero hay partes que son complicadas. Hay lugares que hasta uno como ministro es bendecido por esas congregaciones. Hay lugares a donde yo tenía, lo que yo llevaba lo tenía que dejar para los pastores, porque no es tan sencillo. Hay lugares que de verdad es un sacrificio ir a lugares. ¿Por qué crees que el lugar que más amo cuando estoy por acá es en mi hogar? Porque hay lugares que no son tan sencillos. Hay lugares donde se padece enfermedades. Hay lugares donde la alimentación no creas que es como acá, Lo primero que pasa es que si no tienes un estómago poderoso, te enfermas. Entonces, pero llega un momento donde tenemos que tomar esa decisión. Llegó un momento donde tuve, ¿subo o no subo a predicar? Imagínate el apóstol que no pasó a predicar. Yo no sé qué pasó, no sé si Dios le habló o fue que se sentía una opresión como tú no tienes idea. Hay lugares donde literalmente, a veces iba por 3 o 4 días. Yo lo único que pedía, un lugar donde yo pudiera dormir y donde hubiera un lugar para bañarme, una regadera, si es que era un apartamento o algo así, donde 3 o 4 veces me tenía que bañar con agua fría, porque de verdad los ataques espirituales eran muy elevados. Hay lugares que no, lo único que quería, estaba yo contando los minutos, los segundos, que terminara el tiempo para regresarme para mi casa. Ahorita no está uno de mis hermanos, una vez nos fuimos en auto, eran como 8 horas, literalmente nos paramos como 10 o 20 veces, venía yo de enfermo. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo predicar el Evangelio en algunos lugares. Puedes, a lo mejor tienes los medios para ir, pero debes de tomar una decisión: ¿voy o no voy? Lo que pasó aquí con el maestro, hubo a donde el maestro los metió a la parte complicada y muchos que empezaron a retroceder. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio a veces desde un principio nos lo presentan mal, pero esa es esta parte que a veces estos mensajes no los queremos escuchar. No, y hay mensajes, imagínense cuando el Señor, yo tenía 2 meses con un coche nuevo y el Señor me lo pidió, que lo tenía yo que sembrar. Esos son fáciles, porque no está tu vida en riesgo, ¿sí? El problema es cuando estás tu vida en riesgo. Imagínense, el maestro nos dijo: sed imitadores
El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de quién, de Cristo. Esa imitación no creas que nada más en cómo enseñar, no, en cómo mantenerse firmes delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, hay algo importante aquí. Hay decisiones complicadas en el Evangelio, no todas son tan sencillas. Entonces, que el Eterno les esté bendiciendo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando.